Hola, buenos días. Bienvenidos al webinar de Visi Progress, en el cual pues vamos a realizar cómo haríamos o cómo iríamos desde la pieza hasta el diseño de troquel. Eh, Como vamos a ver a continuación, yo voy a realizar la demostración. Soy Joan Vallespí y soy uno de los técnicos de CAD-CAM CAE de la División de Production Software de Hexagon que tenemos aquí en España. Vamos a realizar esta demostración con Visi. Visi es uno de los productos que tenemos en Production Software, en el cual está enfocado al campo del molde y la matriz, aunque hay otros campos en los que puede actuar, y en el cual pues tenemos un CAD/CAM totalmente integrado, y en el cual pues podemos hacer varias cosas, desde el diseño, al mecanizado, diseño de moldes y matrices, etcétera. La demo de hoy pues va a constar de 4 partes, en la cual pues la primera vamos a realizar un modelado y modificación de una geometría importada. A continuación pasaremos a realizar el desarrollo y el estudio de pieza de la cual vamos a realizar. Después crearemos una banda 3D con nuestros desarrollos y estudios de pieza que hemos realizado previamente. Y finalmente crearemos un troquel en 3D. A continuación os dejo unos pequeños pantallazos en cada zona lo que vamos a realizar, tanto sea la geometría como los desarrollos y estudios de la pieza, como la creación de la banda en 3D y finalmente con un troquel 3D finalizado. Pues sin más dilación, a continuación pues vamos a realizar la demo de hoy. Bueno, a continuación vamos a empezar con la demostración. Vamos a coger y abrir, pues podemos coger cualquier tipo de fichero, en este caso va a ser un CATIA, pero como podéis comprobar puede ser un ACIS, un CAD de CAD5, un CAT4, V5, V6, V6 o un 3D Xperia, DXF, IFS, etcétera, 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 ¿de acuerdo? En todos los formatos, ya sean neutros o nativos del mercado. En este caso, CATIA 5, vamos a coger y abrir. Aquí pues podemos coger y realizar varias cosas, vista previa, reparar automáticamente la geometría, caras reparadas, simplificar los cuerpos, que te vaya la pieza a una cara, en el caso que tenga PMIs, el fichero de Katia pues que los absorba para poder leerlos, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Le damos OK y importamos lo que es la geometría. Entonces la geometría me viene tal y en la misma posición pues que viene de origen, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos la pieza, pues lo que podemos hacer es hacerle algún test o alguna verificación o algún análisis, ya sea pues comparando con otra pieza, hizo análisis del moldeo o espesor para verificar que sea uniforme, área proyectada. En este caso, pues simplemente vamos a validar de que el objeto esté correcto, ok, ¿de acuerdo? Si tuviera algún defecto, pues ya el VISI propio me permite pues diagnosticar los cuerpos preparando caras inválidas, zonas corruptas, diagnosticar memoria, buscar cuerpos redundantes, pequeñas caras o rajas, detectar huecos, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, como la pieza está correcta, pues ya empezaríamos a hacer un trabajo del desarrollo o, si nos hiciera falta, hacer cualquier tipo de modificación. En este caso, como, tal y como decíamos con el modelado directo, el modelado directo pues me permite, pues, por ejemplo, editar caras, ¿de acuerdo? Editar caras pues me permite pues realizar cualquier modificación. En este caso vamos a mover lo que es la pieza en cualquiera de los ejes, ya sea en este caso estirando o moviendo la pieza, ¿de acuerdo? Dependiendo qué opciones me permite o estirarla o en este caso desplazarla. Si no me interesa desplazarla, sino que simplemente me interesará cambiar el diámetro, pues cambiaremos al offset y lo haríamos más pequeño o lo haríamos más grande, ¿de acuerdo? Pasaré lo mismo con otra serie de caras. En este caso, vamos a seleccionar estas de aquí.
Como podéis comprobar, puedo hacerlo dinámico o por geometría. Pintar caras, esta en planta, seleccionamos, cualquiera de las opciones que nos hagan falta. Pues veis que acompaña correctamente. Una vez que ya hemos finalizado lo que es la pieza, pues ya podemos coger y irnos a hacer el desarrollo de la pieza. Una vez que hemos realizado la importación, la verificación de la pieza o hemos realizado alguna modificación necesaria antes de empezar a realizar el desarrollo de la pieza, pues nos vamos a lo que es la pestaña de Progress, el asistente, en el cual pues vamos a trabajar con la pieza desplegable. Lo primero que hacemos es definir la pieza, la cual seleccionamos la pieza. Él analiza lo que es toda la pieza. Aplicamos cualquier tipo de material sobre el que queremos trabajar eh, con este material. Están casi todos los del mercado, podemos hacer materiales nuevos, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues coge el peso específico, su peso, carga, rotura. Y luego, en cuanto a los cálculos de elementos finitos que realiza con los desplegados y los desarrollos, pues podemos utilizar valores de fibra neutra o fibras neutras automáticas. En este caso vamos a utilizar la Romanowski. En este caso, una vez que hemos escogido la pieza, si hay alguna zona en la cual el cálculo en análisis que él ha hecho no es de nuestro agrado, podemos coger y editar estas caras analizadas, en la cual pues seleccionamos las caras que queremos agrupar en una característica. En este caso, lo que vamos a decirle que esto es una pestaña de trabajo. Una vez que tenemos la pieza analizada, en la cual, como podemos ver en naranja, las zonas planas, en color verde lo que son los pliegues lineales, en lila pues las zonas de embutición y en este color verde un poquito más oscuro las pestañas a las cuales pues tenemos que calcular con desarrollo de material. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos hecho, pues lo primero que podemos hacer es obtener el desarrollo de esta pieza. ¿De acuerdo? Escogemos la pieza. Como ya le hemos dicho una vez el material que es, la pieza obtendrá el material del que hemos partido, ¿de acuerdo? Veis que rápidamente ya tenemos el cálculo de elementos finitos, ya tenemos realizado el desarrollo, podemos aplicar el espesor, pues ya que estamos, pues trabajamos con la pieza en 3D. ¿De acuerdo? Podemos escoger una opción en la cual a mí me gusta bastante, escoger todas las líneas de la pieza para así poder plasmar un poco en las zonas de desarrollo a dónde ha ido cada zona, ¿de acuerdo? Así no queda tan desorientado hacia dónde ha ido cada parte del material. Si quisiéramos, pues podemos restringir como si fuera pues, con un pisador, con una presión de un taco, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Como estos son cálculos de elementos finitos, aquí aparte de tener peso específico, desarrollo, etcétera, 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 mostramos la pieza, tenemos la malla, en amarillo el desplegado total, el desarrollo total, y en azul la que es la pieza original. Tenemos las zonas fuera del límite, en este caso, como hemos pisado la parte recta, pues vemos que la zona roja está como la zona de embutición, color de sombreado, las zonas seguras, tenemos el diagrama con el límite de formación y siempre cualquiera de estos puntos pues puedo llamar a lo que es la simulación en vídeo pues para ver un poco pues cómo se realizaría el plegado, ¿de acuerdo? Vamos a darlo como visto bueno. Entonces pues ya tenemos la pieza y el desarrollo completo. Claro, para completar y realizar la banda en 3D lo que nos hace falta es
Lógicamente, primero desplegar la pestaña. Al seleccionar una cara ya nos selecciona toda la característica de la pestaña. Vemos que aquí el, el tanto por ciento nos marca el cálculo de elementos finitos. Como podéis comprobar, todos estos cálculos los estamos haciendo en tiempo real para que veáis la potencialidad y la velocidad de cálculo. Volvemos otra vez, tal y como he dicho, pues a escoger los bordes del mapeado de la zona, pues porque ya os he dicho que a mí personalmente me gusta ver hacia dónde ha ido cada zona, ¿de acuerdo? Como hemos comentado, y son cálculos de elementos finitos, aquí también en la parte del resultado, pues tenemos lo mismo que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Vemos en la zona segura, veremos dónde puede tener una tendencia a la arruga, donde tenemos bajo estrés, ¿de acuerdo? Aquí se ven todas estas características y en el trabajo del cálculo de elementos finitos, ¿de acuerdo? Una vez que ya tenemos una pieza, que esto es un estudio de pieza, no tiene por qué ir directamente a la banda, pues vamos a acabar la pieza pues haciéndole el desplegado, escogemos un radio lineal y veis, inmediatamente ya me hace el paso, añadir paso y me lo ha desplegado. Si no quisiéramos que no me lo hiciera completamente, pues ponemos por ejemplo a 45 grados y este radio también a 45, simplemente para que veáis que podemos hacerlo de varias maneras, pero en vez de que sea en un paso diferente, vamos a coger y que sea un único paso. Correcto. Ahora sí, cogemos y hacemos otro paso. Ahora sí a cero. Y luego solo nos faltaría quedarnos con un paso en el cual vamos a eliminar lo que son las embuticiones. Simplemente, pues como simplemente solo queremos desconectar y quitar una geometría, pues con el modelado directo, eliminar y separar caras, tanto la de arriba como la de abajo, elimino la característica, 2 y 3. Y con esto ya tendríamos el desarrollo completo de la pieza para coger y ya empezar a trabajar la banda. A continuación vamos a ver el proceso de creación de una banda en 3D. También iremos al asistente de matrices, en Progress, estudio de banda. Estudio de banda podemos coger y seleccionar pues, un formato desarrollado, desplegado, ¿de acuerdo? Este mismo lo podemos utilizar con varias piezas, una pieza doble, una pieza en dirección X, una pieza en dirección X invertida o doble espejada en X y en Y. También puede ser espejada en X, en Y, perdón, o espejada completamente o posicionada, simplemente desplazada, ¿de acuerdo? Simplemente ahora vamos a quedarnos con una pieza, escogemos el punto de inicio de la banda y nos vamos a un sitio para que visualmente podamos trabajar sin ningún problema de visualización. Colocamos la banda en un sitio donde no nos moleste y una vez aquí ya tenemos el estudio de banda. El estudio de banda ya nos ha cogido automáticamente toda la información que tenemos
de la pieza, el espesor de la banda, el material, la carga de rotura, el peso específico, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos tener varios proyectos de banda dentro de la misma pieza. En este caso vamos a hacer una banda 3D, vamos a darle por ejemplo 10 pasos y 10 pasos de estudio. En caso de que tuviéramos más piezas y tuviéramos dudas, podríamos entrar dentro de lo que es el nesting de la pieza, en la cual nosotros seleccionamos todos los formatos que tengamos y tocando todos los parámetros que nos interesen, pues me calcularía la mejor optimización de la pieza para tener la pérdida mínima de chatarra. En este caso, pues solo es una pieza, no vamos a hacer nada y simplemente pues vamos a adaptar el paso, por ejemplo, unos 70 milímetros y un ancho de banda de unos 220. ¿De acuerdo? Una vez que tengamos hecho realizado, pues ya me aparecerá lo que es la banda en 3D. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos la banda ya en 3D, podemos empezar a hacer los siguientes pasos. En este caso, crear los punzones internos. Ya me he creado los punzones internos. Cada vez que yo creo un punzón de corte, pues puedo hacer que actúe a partir de un punto predeterminado. En este caso, vamos a dejar el punzón número 3 que siga actuando en el primer paso y vamos a pasar el 1 y el 2 al paso 3, ya sea por mover paso número 3 o simplemente arrastrándolos al paso 3. ¿De acuerdo? Aparte de haber realizado estas cosas, pues vamos a extraer lo que podemos llamar el punzón de corte máximo. Con lo cual, veis, él ya me detecta el corte máximo. Vamos a darle un pequeño desplazamiento, ¿de acuerdo? Y le vamos a dar una parte superior y la parte inferior unos 10 milímetros, ¿de acuerdo? Ok, vale, una vez que tenemos esto, vamos a coger y vamos a dividir este punzón, ¿de acuerdo? De tal manera de que vamos a cortarlo por este punto. Vamos a hacer que solape 1 milímetro con el otro. Este punzón que acabamos de crear lo vamos a pasar a la parte, al final de todo. ¿De acuerdo? Y este punzón que está así separado, pues vamos a desplazarlo al paso número 4. Y como es más coherente de que sea un punzón único, pues vamos a entrar en modelado unión, este punzón con este. ¿De acuerdo? Veis que a partir de que un punzón actúa de corte, pues ya sigue su desplazamiento de corte, ¿de acuerdo? Aquí tenemos todo lo que tenemos. Vamos a añadir también un punto de, por ejemplo, de un punto en piloto, diámetro 8, no sé, vamos a coordenada x80 y 70, o mejor, y 70 y 80, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un nuevo punzón, en este caso, como podéis comprobar, de pilotaje, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos esto, pues ahora sí que ya hemos definido las zonas de corte, llamaríamos a las zonas de forma, con lo cual nos iríamos a lo que es la pieza 5 y añadiríamos una pieza personalizada. ¿Cuál? Pues una de las del estudio de arriba. En este caso vamos a poner esta y veis, me pone todas las piezas a continuación. Después de la sexta vamos a poner la siguiente. De la séptima vamos a dejarla, nos vamos a ir a la octava. Bueno, no, a añadir piezas personalizadas. Añadir piezas personalizadas.
¿de acuerdo? Y si venimos aquí, vamos a ver cómo en cada una pues tenemos el plazo, el plegado total y el plegado a la pestaña, el corte final y la caída de la pieza, ¿de acuerdo? Si queremos para que quede un poquito mejor, pues podemos coger y añadir un paso más para que la pieza caiga sin ningún problema. ¿De acuerdo? Una vez que lo tenemos así, también podemos coger, añadir los punzones de doblado. Simplemente vamos a crear un punzón de doblado, pues vamos a añadir, por ejemplo, esta cara y esta cara. En este caso, como veis, podemos utilizar los elementos que ya conocemos, que hemos visto antes, modelado, por ejemplo, editar caras, esta cara y esta cara, y vamos a desplazarla hasta este punto. Igual, esta cara y esta cara, bueno, esta cara no haría falta, como podéis comprobar, se me arrastra, entonces simplemente con seleccionar solo una de las dos caras, ¿verdad? Y si extendiéramos este, que sería menos y, pues vemos que él sigue todo el camino que queramos. Esto lo podemos hacer con todos los punzones de doblado. Y una vez que tenemos los punzones de corte, de punzonado y todo eso, podemos añadir también información de los datos del estrés de la suma de banda, el centro de gravedad, que dibuje los punzones de gravedad y ver el estrés de cada paso, ¿de acuerdo? En este caso, estrés, corte y extracción del punzón, ¿de acuerdo? 5 Newton, doblez, extracción, recuperación de chapa, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto pues tendríamos la banda en 3D. A continuación pueden ver el estudio cinemático de la banda moviéndose en 3D con 3D colisiones. A continuación, una vez que hemos finalizado ya el proceso de creación de la banda, pues vamos a intentar plasmar todo esto en un troquel 3D. Lógicamente no lo haremos todo por necesidades de tiempo, pero sí todo lo que vamos a realizar va a ser en tiempo real. Una vez que tenemos ya decidido que podemos empezar lo que es el troquel, podemos ir al diseño del troquel, de la matriz. De esto llamamos a los catálogos que tenemos de portamatrices. O bien podemos tener varios esquemas nuestros propios, sin dimensionar, que se autodimensionan, como ahora veremos, diferentes formas, o podemos utilizar los proveedores que hay en el mercado, en este caso, por ejemplo, DME o Mersburger. En este caso cogemos el de Mersburger, si entramos, pues tenemos toda la gama que tiene Mersburger en cuanto a troqueles de trabajo. En este caso vamos a seleccionar uno cualquiera
Entonces, cuando seleccionamos uno cualquiera, él me coloca un troquel, pero vamos a decirle que podemos seleccionar un proyecto de banda, ya sea un sólido que hemos importado de otro sitio o un proyecto de banda creado por nosotros. Tenemos aquí la banda 3D de antes, ok, con lo cual él ya automáticamente coge, pone el origen de la banda, el, el tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros en todo esto, él lo asignará, lo dividirá en varias partes, pues podemos modificar cualquier tipo de geometría de ancho y altura dependiendo de los tamaños que tengan en los catálogos, ¿de acuerdo? En este caso, pues, nos permite cambiar las diferentes alturas, no vamos a tocar nada. También podemos añadir o posteriormente uno a uno o incluso los elementos normalizados que me vienen con este conjunto de troquel, ¿de acuerdo? En este caso, las columnas, las bojes, los montajes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual aceptaremos. Y aquí tenemos, pues, este troquel montado. Si me miro aquí, me ha creado automáticamente las placas en su capa correspondiente, ¿de acuerdo? Para que me acompañe al siguiente paso. Como es un asistente, el troquel 3D, pues tenemos la creación de punzones de corte, de tal manera de que si ahora, pues por ejemplo, pues para que sea más visual, pongo la placa portapunzones, la placa superior. Bueno, vamos a ponerlas para que sea más visual solo la inferior, ¿de acuerdo? Y vamos a poner los punzones, podría poner también la banda, pero en principio con los punzones tendría que tener bastante, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a seleccionar, tal y como dice la orden, añadir o seleccionar punzones. Vamos a coger solo los de corte. Entonces, él automáticamente ya ha detectado si en un punzón es del interior hacia la pieza, si es periférico, fuera de la pieza, llega hasta fuera de la pieza, o está totalmente dentro del interior de la banda y no de la pieza. ¿De acuerdo? ¿Con esto qué conseguimos? Pues que al hacer una extrusión de punzones, perdón, vamos a ponerlos arriba del todo, ahora sí. Al hacer una extrusión de punzones, automáticamente ya me llega hasta la placa portapunzones, ¿de acuerdo? Al llegarme a la placa portapunzones, él me recortará, dependiendo de cada zona, cavidad superior, pues todos estos parámetros los tenemos configurables, pero ves, la placa portapunzones me lo cortará con forma, con tantas holguras, inferior y superior, a una altura, la placa guía y en la cavidad lo mismo. La placa cavidad me la cortará sin ángulo del moldeo, con forma, con forma. Podemos hacer también que sea con ángulo del moldeo, con inclinación y lado, con vida, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como podéis ver, construye no solo el punzón, sino también los objetos de corte para cada placa. ¿De acuerdo? Si nos hiciera falta, arriba, pues podríamos crearle cualquier cosa, desde añadir un taco, añadir un resalte o un soporte de fijación, etcétera, etcétera, etcétera. Al aceptar esto, vemos que aquí están realizados y si me quedara ahora solo, porque no he aceptado la orden, pues veo que no me ha hecho nada. Simplemente no pasa nada. Cogemos, venimos aquí y le decimos que me sustraiga las cavidades de los elementos de catálogo. ¿De acuerdo? Aplicamos todo, ahora sí. Y ahora sí, pasamos a realizar una sección dinámica. Por ejemplo, para verlo un poquito mejor. Análisis, sección dinámica. En el sentido de I. Y vamos a coger un punto deseado. Por ejemplo, por el medio de este punzón. Por el medio de este.
¿vale? Aquí vemos cómo ha cortado el punzón y donde tiene offset y cómo ha cortado todos los punzones, ¿de acuerdo? De esta manera, quedamos con el inferior y con los punzones, vemos cómo trabaja cada punzón, que tal y como os decía, en cualquier momento siempre podemos volver al gestor de punzones y pues vamos a, por ejemplo, a estos y a estos, pues vamos a ponerle un pequeño resalte, ¿de acuerdo? ¿Veis? Cada modificación que yo haga al punzón, automáticamente, como podéis comprobar, me la creará operaciones, modelado. Aunque estén ocultos, tenemos los punzones con una base, con un redondeo y entonces los alojamientos de cada placa. ¿Veis la diferencia entre la placa pisador y la placa guía o incluso la placa portapunzones? ¿De acuerdo? Aparte de esto, pues también tenemos un gestor que nos ayuda y que nos guía, porque normalmente, como bien sabéis, todo esto pues se suele postizar. Tenemos también lo que se llama un gestor de punzones, un administrador de postizos, perdón, en el cual pues escogemos la placa, seleccionamos la placa, le decimos que queremos opción de corte, ¿de acuerdo? Perfecto. Vemos que corta y recorta todas estas opciones. Vamos a verlo ahora sí, los punzones, perfecto. Y entonces luego, una vez que aquí, pues puedo jugar con varias maneras. El nombre de la capa, el nombre del postizo que le voy a dar, el material, lógicamente al ser postizos le puedo cambiar el material de trabajo y si le vamos a hacer algún tratamiento térmico al postizo. Aparte de dibujar pues, cualquier información y dónde va cada postizo, etcétera, etcétera, pues si yo voy cambiando la distancia mínima entre punzones o voy ampliando lo que es el offset de trabajo, veis que se va aumentando el punzón. Aparte, para darle, puedo crear chaflanes en el punzón para que el ajuste sea correcto. Puedo variar un valor diferente de chaflán, un offset de radio y aparte, a la hora de ajustar el postizo, puedo mantener o decirle de cuánto quiero la holgura que va a llevar el postizo. Voy a exagerar un poco. Vamos a dejarlo de todas maneras en 0,01. Entonces, al aceptar, aquí tengo el postizo separado, postizo 1, postizo 2, postizo 3, postizo 4, postizo 5. Bueno, bueno, me parece que me he pasado un poquito de la media hora, pero sí lo que quería realizar, todo esto que habéis visto, es en tiempo real, ¿de acuerdo? O sea, no se ha recortado ni se ha... eh, todos los cálculos que habéis visto han sido in situ, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente lo único que quería, pues, acabar de, para complementar un poquito, pues, todo el troquel 3D, pues, por ejemplo, pues, que veáis un poquito, pues, toda un troquel más o menos entero, la parte inferior, la banda completa, ¿de acuerdo? Lo único, pues comentar simplemente un par de cositas. Como todos los programas de CAD, pues lógicamente tenemos nuestro vista de ensamble, que nosotros podemos trabajar, podemos realizar, podemos ordenar de varias maneras, podemos trabajarlo
tal y todo como nosotros nos va bien. Y luego a cada pieza le podemos dar una descripción, un material, tratamiento, dimensiones en bruto. O sea, podemos añadir cosas que luego nos irán a la lista de materiales, eh, lo podemos enlazar directamente con el ERP de Hexagon o WordPlan, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos, si nos hace falta, exportar todas estas piezas al formato que nos hagan falta, todo simplemente con un solo clic, ¿de acuerdo? Eh, Simplemente esto, pues en otro webinar o en cualquier comentario que me hagáis, pues os puedo explicar más profundamente cómo funciona el sistema de ensamble y el sistema de montaje completo que habéis visto. Lo que se quiere enseñaros eran las herramientas eh, que más o utilizar y más optimiza el proceso de banda. ¿De acuerdo? Simplemente, como mucho, comentaros que también, aparte de todos estos elementos, todas estas cosas, yo puedo editarme o crearme mis elementos, definir cavidades para que automáticamente resten, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este caso, pues para que veáis que eh, puedo coger e insertar elementos de progress, ¿no? Si pincho aquí y los elementos de progress, me abre los prevedores, al igual que hemos visto eh, todo tipo de, de de portamatrices, perdón, pues también tenemos elementos, ¿de acuerdo? Strax, Iveco, Mensburg, Fibro, ¿no? Aquí Fibro, pues fijaciones, pasadores, casquillos, punzones, pilotos, muelles, conjuntos, columnas. O sea, que aquí, en principio, por todo tipo de punzones, con sus referencias, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente lo único que tenemos que coger es seleccionar lo que nos interesa, seleccionarlo, aquí seleccionar dónde va colocado y en qué pilar, ¿vale? Seleccione el pilar donde va colocado, seleccione hasta qué placa va y ya simplemente lo coloca, ¿de acuerdo? Podemos escoger simplemente para que veáis que tenemos los parámetros, los diámetros, las reglas, los tamaños, nos restan automáticamente, etcétera, 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 que es lo que, como habéis visto, pues está colocado, los muelles, los resortes, etcétera, etcétera, etcétera. Y si ahora desconectamos un momento los elementos estándar de la parte inferior, pues veis que todos los elementos han sido restados o incluso la característica rosca añadida. Tal y como os decía, quería que toda la demostración fuera en tiempo real para que vierais los cálculos de tiempo, el montaje, que más o menos pues en media hora hemos podido hacerlo casi todo. Lo único pues simplemente pues finalizar de esta manera para todas estas cosas. Ahora simplemente quedo abierto a vuestras preguntas que intentaré pues solucionar a continuación. Muchas gracias por vuestra atención y espero vuestras preguntas.